Hola a todos, bienvenidos a este video y a este año nuevo 2024. ¿Cómo quieres comenzar tu relación con el dinero este año? ¿Quieres seguir igual que el año anterior o este año quieres mejorar tu relación con el dinero? En este video te comparto una reflexión y una invitación a realizar un acto de fe, creando una carta al dinero. Quédate hasta el final del video. Quiero que me dejes saber en los comentarios si el año anterior mejoraste en tu situación económica, empeoró o se mantuvo igual, y cómo esperas que sea este año. Un saludo para todos. Toda la vida nos han dicho que el dinero no es tan importante. Hay frases absurdas. ¿Qué es más importante? ¿El dinero o las relaciones? Digo, ¿quién las puso en el mismo lugar? ¿Qué prefieres, tus hijos o el dinero? Pues mis hijos en un cuarto lleno de dinero. ¿Por qué debemos elegir entre cosas absurdas? El dinero es importante. Estamos metidos en un sistema que se llama capitalista, y mientras los gobiernos del mundo sigan imprimiéndolo, será mejor que comiences a cambiar tu actitud y creencias absurdas sobre el dinero. Deja de ser esa persona que cree que no importa el dinero, pero está metido en las redes sociales. Tu teléfono cuesta dinero, tus zapatos cuestan dinero, tu medicina cuesta dinero, y todo lo que estás usando en tu vida traes dinero alrededor de ti. Entonces, te invito a hacer lo opuesto de ahora en adelante y darle la bienvenida al dinero en tu vida, sin tapujos, sin predisposiciones ni juicios. Simplemente acéptalo como parte de tu experiencia que te permite acceder a cosas que por lo menos en este sistema, sin él, no podrías acceder. Así que te invito a que pienses en el dinero como si fuera una persona. Eso se llama antropomorfia o antropomorfía. Literalmente es imaginarte una cosa que cobra vida. Quiero que pienses en el dinero como si fuera una persona. Piensa en el sexo, en la edad, en la vestimenta, en cómo camina, cómo habla, cómo se ve, y ponle un nombre. Y quiero que al hacer eso, te imagines una relación con esa persona, llamada dinero. Si el dinero fuera persona, no va a estar en tu vida si tú todo el día le dices no te necesito. Pues no, tú no amaneces todos los días así, hola mi amor, no te necesito. No lo vas a hacer. En realidad, sí creo que no necesitamos a ningún otro humano, y nacimos solos y nos morimos solos. A un nivel de codependencia no necesitas a nadie. A un nivel biológico, creo que necesitamos a los demás. No necesitas el dinero o más dinero del que crees, pero lo necesitas en este sistema. Entonces, si tú vives diciendo que no lo necesitas, no va a estar en tu vida, va a estar en la mía porque yo no le digo eso. El otro extremo es la gente que le dice te necesito todo el día, y entonces no pueden vivir sin dinero, y toda su vida gira alrededor del dinero y lo piensan, y lo buscan, y lo ansían. Si el dinero fuera una persona, te patea y se va para el otro lado del mundo. No te quiere. ¿Quién se va a llevar contigo si estás necesitándolo y no sabes ni quién eres tú mismo? Creo que el dinero se va a llevar contigo a un nivel muy básico cuando aportas algo a la sociedad. ¿Cuál es el primer aporte a la sociedad? Se llama empleo. Hay un tabulador, se llama salario, te guste o no, y te devuelve algo. Si no te gusta eso, necesitas aportar más. ¿Quieres ganar mucho? Necesitas aportar más que tan solo tu empleo, tan solo ser empleado o usado o entregar parte de ti. Si quieres ganar mucho, tienes que pensar en impacto. El dinero se acerca en gran escala
a la gente que de veras impacta a los demás, no a la gente que trabaja mucho y estudia mucho y le echa muchas ganas. El país entero habla de chamba es chamba, todo es trabajo, y en México se trabajan muchas horas, pero no necesariamente se hacen millonarios. En realidad, cuando el dinero llega a tu vida en gran escala, es cuando impactas de manera profunda a los demás. También existen trucos. Todo lo ilegal genera mucho dinero, pero no por impacto, sino porque poca gente se arriesga a hacerlo, y hay muchísimo ahí por ganar, pero no te da la vida que quieres. Así que si quieres más dinero en tu vida, del estable, del tranquilo, del que te vas a dormir y se siente increíble, necesitas saber cuál es tu impacto en la sociedad. ¿Qué es eso que te hace único, única y especial? Dejar de necesitarlo, saber quién eres sin dinero, y dejar de negarlo, saber que eres parte del sistema, eso sería como una primera parte energética con el dinero. Hazle una carta al dinero y escríbele. Dile: querido dinero, te pido perdón. La primera parte de la carta es perdón. Perdón porque siempre creí que separabas familias, que corrompías, que eres lo malo, el diablo, lo peor y lo horrible del mundo. Y la verdad no. Si eso le dices a alguien, no va a llegar a tu vida. Pídele perdón y dile: perdón, me quiero llevar contigo. No sé quién eres. Le he creído a todos los humanos alrededor de ti y no sé ni quién eres. Después de pedirle perdón, pídele lo que quieras. El dinero está ahí para ti. Si yo fuera el dinero te diría: no hombre, no te preocupes, perdonado. ¿Qué necesitas? Estoy aquí para servirte. Me inventaste tú para ti. Me inventó la humanidad para la humanidad. ¿Qué necesitas? Diría yo: le hago una lista. En esa carta, quiero que le escribas todo lo que quieres y necesitas, pero suéñale, vete de boca, y acto seguido, dile qué le ofreces. Al dinero no le puedes dar nada, pero con dinero, ¿qué vas a hacer? Entonces, ofrécele un plan increíble, que no solo dependa de un empleo, porque ahí hay un tabulador del cual te van a dar dinero y va a llegar a ti. Ofrécele algo y piensa en impacto. ¿A quién vas a tocar y a cuánta gente puedes tocar? Cuando tú tengas un plan para tocar a millones de humanos, el dinero va a estar a tu lado para que lo implementes. Es importante una relación sana con el dinero, y después es importante que sí, trabajes mucho, estudies mucho, le eches muchas ganas, porque es muy grande y la parte física sirve, pero no va a servir de nada tu chamba y tus ganas si no se trata de impacto profundo a la humanidad. Quiero que compartas este video a toda la gente que crees que tiene una mala relación con el dinero, y a ver si hacen su cartita. Y luego, ¿qué le hago a la carta? Guárdala, es un acuerdo. Léela cada año, léela cada mes, léela a diario, quémala, haz lo que quieras. ¿Qué harías con un acuerdo? ¿Qué le hiciste a tu acta de matrimonio? ¿Qué harías con un acuerdo que te hace sentir increíble? Guárdalo, tómale una foto y míralo a diario. Quiero que en los comentarios pongas: yo ya hice mi carta al dinero, pero solo si realmente lo harás. Un abrazo y un saludo para todos.